Muy buenos días, estimados radioyentes. Bienvenidos. Bienvenidos a otro programa Echa tu pan sobre las aguas de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Y esta servidora que te saluda en este momento, la pastora Nilda Álvarez de Caraballo. Llámanos al 787-259-1155. Hoy quiero hablarte de que tu milagro puede suceder hoy. Tu milagro puede suceder hoy. Y me voy a basar en el capítulo 5 del libro de Juan, en los versículos del 1 al 6. Dice: tiempo después Jesús regresó a la ciudad de Jerusalén para asistir a una fiesta de los judíos. En Jerusalén, cerca de la entrada llamada Portón de las Ovejas, había una piscina con 5 entradas, que en hebreo se llamaba Betzata. Allí acostados en el suelo había muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos había un hombre que desde hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró de cuánto tiempo había estado enfermo, le preguntó: ¿quieres que Dios te sane? Tu milagro puede suceder hoy. Y los milagros son sucesos sobrenaturales que ocurren bajo el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se mueve con poder en aquel que cree. La palabra del Señor nos dice en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El poder del Espíritu Santo está activo en Jesús en este momento. ¿Sabes que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo? ¿Sabes que inició su ministerio mediante la confirmación del Espíritu Santo? Te dice Mateo 3:16: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Todo lo que hacía Jesús lo hacía con la ayuda del Espíritu Santo. Expulsaba demonios, sanaba leprosos, levantaba paralíticos, abría los ojos a los ciegos, abría los oídos a los sordos. ¿Qué no podía hacer Jesucristo? ¿Qué no puede hacer en el día de hoy? ¿Sabes que tu milagro puede suceder hoy? El libro de Lucas, en el capítulo 4, versículo 31 al 35, dice que Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. Pero te dice el 33 que había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas fuerzas: ¿por qué te intrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Y el Señor lo hizo callar, lo reprendió. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Por eso la gente lo seguía. Te habla el versículo 40 que al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. ¿Sabes qué él hizo? Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Los doctores en ese tiempo eran muy escasos, eran caros. No tenían casi conocimiento de los tratamientos efectivos, aunque habían sido educados para su época, pero eran bastante ignorantes, eran bastante supersticiosos, como hoy en día. Hay muchos que tratan de sanar a los enfermos con distintos hechizos, distintos rituales. Pero Jesús no. Jesús curaba sin fanfarria, sin cobrar, no seguía ningún ritual.
y sus sanidades apuntaban al poder de Dios, el poder de Dios que moraba dentro de él. ¿Sabes que esa era una de las ideas y de las metas del Señor, la sanidad física? Luego que el hombre cayó por su desobediencia en pecado y comenzó a deteriorarse, una de las metas de Dios ha sido la restauración de la creación. Por eso Jesucristo enfrentó y venció al diablo y luego regresó en el poder del Espíritu a Galilea. Hoy tú y yo necesitamos esa unción. Necesitamos la unción del Espíritu Santo porque está activa. El Espíritu de Dios está activo. Jesucristo vive. Y el Señor dejó establecido grandes avivamientos después de cada milagro. Y todavía lo hace. En este día lo sigue haciendo. Por eso tu milagro puede suceder hoy. El Espíritu del Señor todavía está activo como lo estuvo en el ministerio de Jesús. Lucas 4, versículo 18 dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, decía Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hay un gran mover del Espíritu bajo el ministerio de Jesús. Jesús está vivo. Jesús está en este momento pendiente de ti. Tú que estás sufriendo, tú que quizás languideces, tú que no te puedes ni levantar de la cama, tú que estás en depresión y en angustia, o que te diagnosticaron una enfermedad maligna. Hoy puedes recibir un milagro. Llámanos al 787-259-1155. Jesús posee la vida de Dios, porque Él es igual a Dios y Él nos envió ayuda. Él decía que su padre hasta ahora trabajaba y Él trabajaba. Por eso era que los judíos procuraban matarlo. Por eso es que la religión lo echa a un lado. No le conviene que la gente crea que Jesucristo está vivo. Por eso todavía continúan rezándole a los muertos, poniendo velas y haciendo cada cosa que le da desesperanza al pueblo. No, en Jesucristo podemos tener vida y vida en abundancia. ¿Cuál fue el escenario de ese milagro? En Juan 5, versículo 1, te habla de Jesucristo que regresa a la ciudad de Jerusalén para asistir a una de las fiestas, porque él era judío y él practicaba las fiestas judías. Habían fiestas, estaba la fiesta de la Pascua, del Tabernáculo, o Pentateuco, de Pentecostés. Estas fiestas se celebraban porque el Señor, cuando entra a nuestra vida, produce fiesta. Y te dice que fue directamente a un lugar llamado Betesda. ¿Sabes qué significa? Casa de misericordia. Betesda estaba compuesta por 2 piscinas. Todavía están sus ruinas. Nosotros las vimos, las retratamos. Todavía existen. Te dice el versículo 2, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Ahí se llevaban las ovejas al mercado. Y habían 5 puertas de descanso donde los mercaderes iban y descansaban, pero allí se aglomeraban gente enferma para que la gente le diera limosna, para que era su lugar. Era su lugar de poder sobrevivir. Había un cuadro de necesidad en aquel lugar. Y lo que nos impacta es que el Señor llegó. Porque Jesús llega a tu necesidad. Él quiere hacer un milagro en tu vida hoy. Tu milagro puede suceder si tú lo crees.
En los pórticos, en aquellos 5 pórticos, estaban echados o tendidos gente que tenía necesidad como tú y como yo. Ellos esperaban a alguien que los ayudara. Había una multitud de enfermos, de ciegos, de cojos, de paralíticos que esperaban el mover del agua. Y el agua en la Biblia es tipo de vida espiritual. Y aunque ellos creyeran en leyendas, en misticismo, el Señor es fuente de agua, Jesucristo. Dijo que el que creyere en Él, como dice la Escritura, de su interior brotarían agua de vida. Y sé que tú tienes necesidad en este momento que estás escuchando este mensaje. Allí, en medio del mercado, en medio de la fiesta, en medio de la religiosidad, en medio de los animales, en medio de un cuadro de desesperanza como el que tú posiblemente estés viviendo en este momento, en medio de una ceguera, quizás tú estás en este momento ciego espiritualmente o ciega espiritualmente y no puedes entender que hoy puede ser tu milagro, que el Señor está vivo, que Él ahora mismo se preocupa por ti, que está delante de ti aunque tú no lo veas. En medio de las limitaciones de movimiento que muchos tienen para poder llegar a Jesús, porque hay ataduras en su alma, hay parálisis en su mente, hay esclavitud por el pecado, hay miseria. En medio de gente hastiada, gente que quizás continuamente se estaba quejando de su enfermedad, de su problema. Gente amargada, como Job decía en el capítulo 10, versículo 1, está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. En medio de vidas gastadas de dolor, años de suspirar agotados a causa del dolor o quizás del pecado. En medio de las vidas hundidas en un cieno profundo donde no puede hacer pie, donde se hunden por sus problemas y por sus angustias, como si se hundieran en abismos de aguas y corrientes los ahogan, como dice el Salmo 69:2. Allí había posibilidad de milagro. En medio de gente que se ha dado por vencida, como decían los israelitas en Babilonia, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión, como dice el Salmo 137:1. Allí en medio de tu llanto, allí en medio de tus recuerdos, allí en medio de tu cautiverio, hoy puede ser el día de tu milagro. Allí había gente con necesidad, gente que quizás, como tú, en este momento cree que Dios se ha olvidado de ellos. ¿Sabes lo que dice Isaías 49:14? Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Claro, en muchas ocasiones nosotros somos los que nos olvidamos de Dios y le echamos la culpa a Él. Pablo describe a la persona sin Jesús en Efesios 2:12. En aquel tiempo estabas sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sabes qué hace la gente? La gente se aferra y se esperanza en todo menos en Jesús. Se aferra a la religiosidad, al misticismo, al espiritismo, a dar culto a santos, quizás a las leyendas, a las tradiciones, como esta gente. En Juan 5:4 decía, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Sabes que había allí un hombre hacía 38 años que estaba enfermo? No importa la leyenda, ni la tradición, ni el misticismo. No importa la mentira y la falsedad. Hay esperanza en Jesús.
Y este hombre estaba atado allí, pendiente a que ocurriera un milagro por tradición o creyendo en leyendas. Pero no se podía levantar, estaba acostado, creía en cuentos, creía en la suerte como muchas personas hoy en día. Pero la realidad era que estaba desamparado, no tenía familia, no tenía amigos que lo ayudaran. Pero llegó Jesús. Él está pendiente de ti. Él está pendiente. Él se aflige. Él se entristece. Porque la gente le cree más a la tradición, a la religión. Le cree más a todo lo que es sobrenatural y místico que no proviene de Dios. Corren detrás de los adivinos, de los agoreros, de los espiritistas, de los santeros, para ser sanado en vez de correr detrás de Jesucristo, que es el único que tiene el poder para podernos sanar. Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a restaurar el reino aquí en la tierra. Él vino como anticipo de lo que va a ocurrir en el futuro, donde Él va a reinar por 1000 años y luego para siempre. Él tiene el poder para levantarte. Solo Jesucristo sana. Solo Jesucristo salva. Llámanos al 787-259-1155. Él es el único que vino a buscarte. Él es el único que vino a salvarte y a sanarte. El único que puede deshacer las obras del enemigo que te ha tenido cautiva o cautivo por tanto tiempo. Engañado, engañada. Él es el único que rompe dogmas, limitaciones, religiosidad, ceremonialismo, tradiciones. Él es el único que ve y entiende tu aflicción y viene a tu ayuda. Te dice Juan 5:6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Llevas mucho tiempo cautivo, cautiva, enfermo, enferma, en problemas, en depresión, en ansiedad, en angustia, en desesperación. ¿Sabes lo que Jesús preguntó? Aquel hombre que llevaba 38 años allí, en el piso. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Hoy puede ser el día de tu milagro. El libro de Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Solo Jesucristo tiene el poder espiritual para sanarte. Solo Jesús puede mostrar que el reino de los cielos está aquí. Solo Jesús tiene la compasión necesaria para ayudarte, pues Él es Dios. El Salmo 103, versículo 17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Llámanos al 787-259-1155. ¿Qué fue lo que atrajo a Jesús de aquel hombre? ¿Sería su fe? ¿Sería su perseverancia? ¿Su oración? ¿Su condición? Llevaba 38 años allí, pero quizás tenía fe en otras cosas. ¿Por qué no se dirigió a los otros? Romanos 9:15 dice, porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también de quien yo quiera. Así pues no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga compasión. Pues en la Escritura Dios le dice al rey de Egipto, te hice rey precisamente para mostrar en ti mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. De manera que Dios tiene compasión de quien Él quiere tenerla y también le endurece el corazón a quien Él quiere endurecerlo.
Pero me dirás, siendo así, ¿de qué puede Dios culpar al hombre si nadie puede oponerse a su voluntad? Y tú, hombre, dice Dios, ¿quién eres para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso la olla de barro le dirá al que la hizo por qué me hiciste así? El alfarero tiene el derecho de hacer lo que quiera con el barro y del mismo barro puede hacer una olla para uso especial y la otra para uso común. Dios tiene misericordia con los que le temen, aquellos que cumplen con sus condiciones. Dios tiene misericordia con los que aceptan a Cristo. Acepta a Jesucristo en este momento. Entra a ser parte de la familia de Dios. Entra a ser ciudadano del cielo bajo un pacto de salud, de sanidad. Y tú que estás apartado, regresa al Señor. ¿Sabes qué le dijo Jesús a este hombre? En el capítulo 5 de Juan, versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Y cuando dice día de reposo era que nadie podía hacer absolutamente nada por tradición. Jesús viene a romper toda tradición con su compasión y con su misericordia. Aquel hombre obedeció. Aquel hombre no se dejó llevar porque era día de sábado, que los judíos establecen que no se puede hacer absolutamente nada. Él obedeció a Jesús. ¿Habrá algo imposible para el que cree? ¿Habrá algo imposible para el que tiene fe? Tu milagro puede ser hoy. Puede suceder hoy. En medio de la religiosidad que impera, en medio de la esperanza, en mitos, en cultos de ángeles, en suerte, en brujería, en maldiciones, en plaga, en perdición, en medio del mercadeo religioso y el desamparo familiar, en medio de la espera de años de creer que Dios se ha olvidado de ti. El poder del Espíritu de Cristo está activo. Si eres guiado por el Espíritu de Dios, eres hijo de Dios. Hay libertad para que te levantes, para que seas sano. Tú eres cuerpo del templo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo que levanta o levantó a Lázaro en ese tiempo y levantó a Jesucristo de los muertos, te puede levantar hoy a ti de esa enfermedad, de esta situación, de esa depresión, de esa angustia, de esa desesperación. La iglesia es testigo del poder de Dios. El Señor dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Por eso no hay impedimentos para Dios. Dios usa la iglesia y hoy te está hablando. Y te está hablando a través de este mensaje, de este programa, de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Echa tu pan sobre las aguas, tal como el Señor usó a Pedro, a Juan, levantando el cojo del templo de la Hermosa, allí que era de nacimiento, un cojo de nacimiento, te dice el libro de los Hechos en el capítulo 3. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Tu milagro puede suceder hoy. Puede ser levantada, puede ser levantado en este mismo momento. El Señor te puede afirmar los pies, te puede afirmar los tobillos espirituales para que tú puedas saltar, ponerte de pie, andar detrás de Jesús. Entrar al templo para alabar a Dios. Tu milagro puede suceder hoy. Aprovecha este momento y llámanos
al 787-259-1155. Hay misericordia para ti en esta mañana, como fue para aquel cojo de 38 años postrado en la casa de Betesda, en la casa de misericordia. Hay agua viva para ti en esta hora, a través del Espíritu Santo, para que siempre estés en fiesta, no sujeto a tradiciones ni religiosidad, sino sujetos a la mano de Cristo que te levanta en este momento. Vamos a orar por ti. Llámanos al 787-259-1155. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, yo envío tu palabra sobre aquel que está enfermo, sobre aquella que está postrada, Señor, desesperanzada, sobre aquel, Señor, que está con su estado de ánimo, Señor, como una oveja abatida, Señor amado, que no se puede levantar del piso como este hombre, Señor, que llevaba tanto tiempo postrado y nadie lo ayudaba. Solo tú eres nuestra ayuda, solo tú eres el único que puedes extender tu mano y levantarnos, Señor. El milagro puede suceder hoy en nuestra vida. Toda enfermedad, Señor amado, no se puede resistir, Padre amado, de la unción y el poder que tú tienes, Dios mío, y que desplazas a través de la iglesia. Por eso envío tu palabra de salud en esta hora sobre cada cuerpo, Dios del cielo. Tu palabra que liberta y salva a aquel que está esclavo por el enemigo y lo hace retornar a ti, congregarse para darte a ti alabanza. Tu palabra la envío sobre el que se siente solo, Padre amado, el que se siente desamparado, Padre, porque lo han dejado la familia. Señor, tu palabra sea sobre cada asilo de ancianos, sobre cada uno de los que está en alguna institución penal, Dios mío. Aquel que esté en los hospitales pueda ser arropado por tu palabra en este momento, Dios mío. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque el milagro puede ocurrir hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se despide de usted la pastora Nilda Álvarez de Caraballo, de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, en otro programa más, Echa tu pan sobre las aguas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.